Estás escuchando Mundo Sanitarista. Mundo Sanitarista. Mundo Sanitarista. El sanitarismo nos une. Y como el sanitarismo nos une, también nos une el 17 de octubre. Y recordando esa jornada de lucha, de resistencia y de reclamo por derechos laborales, aquí también la tenemos a nuestra compañera Mary Ibáñez, que nos va a hablar un poquito sobre la situación de Lenosa. Bueno, yo más que nada quería agradecer el espacio que nos están dando, el espacio de la radio y el sindicato, ¿no?, que nos permite expresarnos. En este momento tan difícil para los trabajadores, que estamos siendo blanco de estigmatización, también quiero resaltar y reivindicar el trabajo de mis compañeros, que como ya dije el otro día, trabajan todos los días de una forma con tanto compromiso y de manera profesional y eficiente para llevar sus tareas a cabo el día a día. Así que un gran saludo para todos mis compañeros y compañeras, que estoy muy orgullosa de ellos. Y bueno, ahora confiamos en que el sindicato está tratando de que esto se resuelva de la manera más prolija y ordenada posible. Así que, bueno, aquí la importancia, ¿no?, de tener un sindicato que nos represente. Y bueno, eso, de desearle a todos mis compañeros mucha fuerza y paciencia en este momento tan difícil, de tanta angustia, intranquilidad, incertidumbre, que bueno, que tenemos que estar tranquilos, tenemos que estar unidos y confiar en que el sindicato en este momento está trabajando para preservar las fuentes de trabajo. Y bueno, eso, gracias por el espacio para que nos podamos expresar los trabajadores. Es muy importante, así que bueno, eso, que está en manos. Muchísimas gracias a vos. Muchas gracias a vos. Gracias. Mucha fuerza y a seguir bancando. Muchas gracias. Como pueden observar, está con nosotros el Superpibe, está Nacho Cancelada, que ante toda la comunidad le quería agradecer y reconocer que hizo una síntesis del 17 de octubre que se viene, que de lo que se viene, que te quiero felicitar. Adelante de todo, porque la verdad... Esperemos que salga bien. Vamos. Así va a ser. Vamos ahora a escuchar a José Luis Lingeri, secretario general de SBATO, secretario adjunto de nuestra federación. Por favor, vamos con el audio ese. Buenas tardes, compañeros y compañeros. Bueno, quería expresar en este Día de la Lealtad una fecha histórica para el peronismo, mandarle un fraternal saludo a todas las compañeras y compañeras nucleados en la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias, a sus sindicatos, a sus directivos, al compañero Adamo como secretario general junto al Consejo Directivo de la FENTO. Es un momento crucial, un momento de inflexión, donde más unidos que nunca debemos estar y hacer realmente una bandera de este día, como lo instituyó el general Perón, el Día de la Lealtad. Un fraternal abrazo para todos ustedes, los quiero mucho y gracias por estar siempre presente junto a los trabajadores y trabajadoras. ¿Tenés dudas sobre el mundo sindical? ¿Te intriga saber sobre la historia del sanitarismo en nuestro país? ¿Se te disparan 1000 preguntas más? Yo te la debo, pero Nacho Cancelada nos puede dar una mano con esto. Tras la presentación de esta columna por la directora de la radio, por Dani Benemio, un lujazo trabajar con ella, recordamos que escuchábamos a José Luis Lingeri, que mencionaba que usemos este día y los conceptos que motivaron para que este día suceda como una bandera, y la bandera es la lucha por un trabajo digno, y aquí tratamos de humildemente aportar un poco para eso. Anteriormente habíamos escuchado a Carlos Adamo. ¿Me escuchaste? A vos te... A Carlos Adamo,
el secretario general de la Federación, el cual también nos invitaba a sostener unidad, a formar comunidad, y vayan a ellos dos también nuevamente el agradecimiento de todo este equipo de Mundo Sanitarista por permitirnos nuevamente una fecha que para nosotros es muy importante, es muy simbólica y les reitero, nos hace muy felices poder hacerla. Les agradecemos realmente muchísimo. Ahora sí. Vamos. O vivo con todos ustedes, Nacho Cancelada. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la presentación. Sí, me sumo a las palabras. La verdad, un placer poder tener los saludos de compañeros, de dirigentes de nuestra federación en este día tan especial. Y la verdad que para esta columna, nosotros en la reunión de producción pensamos, hagamos algo especial para el 17 de octubre. Y cuando me senté a hacerlo, dije, ya va a haber millones de conmemoraciones, cronologías, qué pasó ese día, en qué momento la gente fue a la plaza y esto y lo otro. Y de repente dije, bueno, ¿por qué no tratamos de tratar de hacer algo mínimamente distinto? Y tratar de ahondar un poco más en algo que no tenga tanto que ver con la cuestión litúrgica y mística, que está muy bien y que es fundamental porque es lo que nos hace sentir parte y lo que nos hace nos genera sentido de pertenencia, pero también tratar de traerlo un poco al presente. Y quería empezar con una pregunta medio provocativa, que es ¿qué sentido tiene conmemorar algo que pasó en 1945? ¿No? Digo, esto puede parecer medio raro, medio irreverente, medio irrespetuoso, pero tiene mucho sentido. A ver, ¿por qué un laburante sanitarista que no necesariamente está interesado en la militancia sindical o en la política va a tomar 20 minutos, media hora de su tiempo, en plena recesión económica, con tantos problemas alrededor, para sentarse a escuchar que tiene parecido un ganso como yo? Yo me muero de ganas de responderte. No sé si vos. Levantamos la mano a ver quién responde. Yo también. Bien. Entonces, ¿por qué lo haría? ¿Qué tendría de especial para tratar de tomarse ese tiempo, que es muy valioso para nuestros compañeros? Digo, si hay algo valioso en esta vida es el tiempo. Como nosotros respetamos mucho a nuestros compañeros, no queremos hacérselo perder. Pero bueno, digo, mirado desde el cristal de alguien que no necesariamente está interesado en la historia, en la militancia, puede no tener tanto sentido. Ahora, nuestro desafío va a ser esto, digo, no solo laburar la cronología que pasaron la artística de los compañeros del SOSBA, que estaba muy buena al respecto de qué pasó en ese momento, sino, lo que decía recién, traer al presente algo que a priori parece muy alejado tanto en tiempo como en espacio, porque pensemos que en 1945 el país era completamente diferente a lo que es hoy en día, para bien y para mal, en un montón de cosas. Entonces, a priori, quizás para un laburante de hoy en día, parece como algo como, che, me están viniendo a hablar de algo relativamente extraño para mí, ¿no? Entonces, ¿cómo se acerca eso al hoy? ¿O qué podemos extraer de ese hoy más allá de la cuestión celebratoria, ¿no? Entonces, la idea quería encararla por el lado de que el 17 de octubre es un hito dentro de la historia de la clase trabajadora argentina. Y los hitos los hitos en general en las historias sirven no solamente como un recuerdo lindo del pasado, digamos, cuando uno recuerda... no sé, uno no como en su momento discutíamos en la escuela, digo, ¿de qué me sirve aprender las batallas de San Martín? Sino entender qué es lo que hizo San Martín es mucho más valioso cuando uno es chico y se da el estudio de una figura tan grande como el general San Martín. Bueno, digamos, los hitos de la clase trabajadora nos sirven más para entenderlos, buscar lecciones, aprender aciertos y errores, ver qué hicieron en el camino este que muchos soñamos, que es construir un país más justo y solidario, ¿no? Y en ese camino podemos mencionar bastante, digo, como desde principio de siglo hasta lo más cercano acá, la Semana Trágica de 1919, el 17 de octubre de 1945, el Cordobazo de 1969, la Marcha de Paz, Pan y Trabajo en plena dictadura militar, encabezada por Saúl Ubaldini, en la que esta federación tuvo mucha presencia, porque la mano derecha de Saúl Ubaldini era el compañero Pereira, secretario general de la FENTU durante muchos años. Edolver. Buen dato. En plena dictadura militar, esa marcha, un hito impresionante de la clase trabajadora, incluso también mucho más inorgánico y desorganizado, pero el estallido social del año 2001, que le puso un fin a las políticas neoliberales de los años 90, son todos hechos que tienen en común, además de que fueron eventos zarpados de la historia. A ver. Son todos hechos donde los trabajadores, más o menos organizadamente, más o menos conscientemente, tomamos la historia, tomamos el destino de la Argentina en nuestras manos e intentamos moldearlo en un sentido favorable a nuestra clase, a lo que somos, a nuestros intereses como trabajadores y trabajadoras.
decidimos dejar de que la historia deje de correr y tomarla y formarla y hacerla y reescribirla y emprender y abrir las puertas de un nuevo camino de país. Si agarrás cada uno de esos eventos, o abren las puertas, digo, lo que abren las puertas para la constitución de la clase trabajadora como alguien que podía decir algo en política, porque hoy lo tenemos muy naturalizado de que los trabajadores podemos decir algo en política, pero tanto a principio de siglo como en la época que llega Perón, justamente Perón llega para darle voz política a una clase que no la tenía, no estaba naturalizado. Era como, ¿por qué un obrero cualquiera va a venir a opinar de qué tiene que hacer el país? Entonces, ¿sabes qué? ¿Te puedo interrumpir un toque? Sí, de hecho me sirve, así que interrumpime. Bueno, mira, ¿sabes que tenía ganas de responderle esto? Lo más importante para mí de traer 1945 a 2024 es lo siguiente. La creatividad que tuvo Juan Domingo Perón para construir un sujeto político que para ese momento no existía. El cabecita negra, claro, el hilandero, el que trabajaba con el cuero, no estaba dentro de la estructura política. No estaba. Recordemos que para ese entonces todavía las mujeres no tenían derecho a votar. Bueno, ahí... Bueno, sí, perdón. De modo que esto también, y hablando un poco, porque yo en la editorial lo que mencionaba era esto, ¿no? ¿Cuál era el sentido de celebrar el 17 de octubre? Bueno, es que porque ahí... a los pibes de 20 años, 20 y pico de años, vos le hablás de 17 de octubre, ¿de qué año? Y de 1945. Y se nos pone un poco complejo. Claro, sí. ¿Entendés? Tener un ida y vuelta. No, y además como antecedente, ¿no? De la conquista de las luchas, porque fruto de estas luchas del pueblo organizado es que se logran las conquistas de los derechos. Entonces constituye un antecedente, sin duda, claro, de que Perón quizás solo no hubiese podido hacer nada. También había un pueblo ahí que le daba la espalda para tomar las decisiones y poder incorporarlos a la política, a los trabajadores. Escúchame, como nunca en la en historia. los frigoríficos se mencionaba, se discutía esto. Mi abuelo fue carnicero, trabajó en el Swift. Sí. Se mencionaba se mencionaba esto, que el general estaba preso y que había que ir a rescatarlo. Así era la cuestión. Y díganme, al día de hoy, más allá de nuestros secretarios generales, por los cuales nosotros cruzaríamos el riachuelo a nado y nos iríamos caminando, pero digo, ¿cuál es la figura que sintetiza a nivel nacional algo por el estilo? Sí, olvídate. Y de hecho, digo, recién me saltaba, perdón por la interrupción, pero justo me saltaba, vos dijiste una palabra clave, que es la clave para hacer el puente entre algo que pasó hace 80 años y el día de hoy, que es la palabra creatividad. Esa palabra es clave. ¿Por qué? Porque la historia, y sobre todo la historia política, no se trata de reproducir mecánicamente lo que otros tuvieron éxito, sino de ser creativos y entender que así como en 1945 surge un movimiento que va a revolucionar toda la estructura productiva de la Argentina y va a cambiar el curso de la historia de la Argentina, Néstor Carlos hoy Kirchner, en día, en el 2003, para los que nosotros militábamos en esa generación, significó lo mismo. Yo me hago cargo de lo que digo porque, bueno, me interpeló de esa manera y creo que volví a revisar la historia que me habían enseñado en la escuela primaria, secundaria y terciaria gracias a Néstor Carlos Kirchner, por la creatividad que tuvo. Sí, obvio. Y eso es lo que quizás tendríamos que estar buscando hoy en día, ¿no? No quizás reproducir, porque ahí es donde se pone complicada la cosa. Quizás no está el país ni la economía, no tiene que ver con Argentina únicamente. Digo, la economía industrial de fábricas de 10.000 obreros no existe más. O sea, había un nivel, la mecanización, la automatización. Ahora con la inteligencia artificial hay un montón de otros desafíos. Importantísimo la fragmentación del trabajo. Es importantísimo lo que decís. Te plantea un mundo del trabajo muy distinto del que tenía Perón. Ahora, el trasfondo de lo que pasó, esa creatividad política para construir un sujeto que pudiera cambiar el curso de la historia del país, es la clave de extraer de ese tipo de experiencias. Te aporto lo siguiente. Sí. Con respecto al tipo de trabajo que se hacía. El tipo de trabajo que se hacía también generaba un tipo de trabajador. Claro, exactamente. Y era el trabajador fordista. El peronismo, la columna vertebral del peronismo, se organiza a través del trabajador fordista, de la clase fordista. Y también hablemos, ¿qué fue el peronismo? Bueno, el peronismo fue
el estadio de mayor conciencia de clase que ha tenido la clase trabajadora. Y a raíz de esa unidad, y a raíz de esa lucha, y a raíz del ímpetu que le pusieron, porque fueron 2 millones de personas, no es joda en 1945 juntar 2 millones de personas. No, no, sin seguro. WhatsApp, sin redes sociales, sin Le Instagram. levantaron sí. el puente, cruzaban a nado Sí, el sí, sí, riachuelo. Se ¿Quién fueron convocó? caminando donde están ahora, en Berizo, por eso se denomina el kilómetro cero. Andate caminando de acá a Berizo, No, a ver, es un montón. a ver qué onda. No, es que justamente. Bueno, entonces, ahí es donde. ¿viste? Sí, sí. eso digo. La clase fordista no existe más en ningún lugar del mundo Ujú. y tampoco existe en Argentina. Claro. ¿Cómo reinventamos? ¿Cómo reinventamos? Ahí vuelvo a lo que dijiste recién. La palabra creatividad es la clave. Y la creatividad junto con también entender, por eso nos sirve traer el 17 de octubre de la actualidad. Nos sirve mucho porque es entender, es volver a ser conscientes de lo que somos capaces cuando realmente potenciamos, cuando nos unimos y cuando nos damos cuenta de nuestra fuerza colectiva, de nuestra potencia creadora como clase trabajadora. Fíjate los mensajes Ahí de es- Carlos Adamo y José Luis Lingeri, Ujú. que están también de alguna manera estructurados bajo el Sí, concepto de sí, unidad. sí, sí, exactamente. Quizás realizando este tipo de ejercicios de memoria colectiva, de recuperar las fechas en su trasfondo y no tanto en las batallas que ganó San Martín, estemos empoderando a generaciones nuevas. Vos sabés que hay algo muy loco. de- San Martín es el padre de la patria. Ujú. Murió exiliado. Bueno, claro. ¿Está bien? Perón estuvo a esto de morir en España. Sí, 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 sí. ¿Y qué lo trajo de nuevo? La unidad de los trabajadores. Exactamente, sí, 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 sí. Quizás con estos ejercicios empecemos a empoderar generaciones nuevas de trabajadores y trabajadoras que sean los que en el futuro sean conscientes de esa fuerza creadora cuando nos unimos y cuando tenemos proyectos colectivos y sean los que moldeen definitivamente una Argentina socialmente justa, económicamente independiente y políticamente soberana en el siglo XXI, ¿no? Porque nunca hay que olvidarse de esto, digo, no podemos reproducir mecánicamente cosas de escenarios que pasaron hace tanto tiempo, ¿no? Vos sabés que era hermoso como lo relataba. Que era la independencia económica, la vereda. La otra, para tener soberanía política y que esas dos le den lugar a la amplia avenida de la justicia social. Y como lo contaba de esa manera, era hermoso, porque vos veías que estaba todo el mundo incluido. en Claro, eso. exactamente. Entonces, Sí, 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 sí. bueno, está bien, discúlpeme, a mí me gusta muchísimo. ¿Qué No, quiere que le diga? Es y así. un pequeño spoiler de la conclusión final. Vamos. Fíjense que en ningún momento de esas enunciaciones Perón pone por delante la organización política. El tipo siempre está pensando en un proyecto, en una fuerza creadora colectiva del pueblo argentino, que después se le pone una etiqueta a eso. De hecho, el propio Perón lo cambia de peronismo a justicialismo. Le pone un nombre de proyecto. Sí, de hecho, el partido era el Partido Laborista. Claro, exactamente. Lo saca, lo considera como un proyecto colectivo de la clase trabajadora. Y esto me lleva a el segundo punto de esta columna, que también vamos con otra pregunta provocadora. El 17 de octubre de 1945, no nos vamos a hacer los tontos, es una fecha muy identificada con el peronismo. Ahora, ¿por qué alguien que no se reconoce de esa ideología puede llegar a interesarse por lo que hablemos acá? O sea, ¿por qué alguien que no se considera peronista no diría, me voy a ver, no sé, la serie de Obi-Wan que la empecé a ver el otro día y está bastante bien? ¿Cuál? Está buena. La verdad que buen primer capítulo. A ver, digo, lo que decimos siempre acá, está claro que acá no nos vamos a hacer los tontos, hay de mínima un nivel de simpatía por los planteos del peronismo, de mínima. Entonces, sabemos de dónde estamos hablando, ¿no? Muy bien. Digo, y me parece interesante siempre aclararlo porque es importante que el que escucha entienda desde dónde hablamos y que también le saquemos la estigmatización a hablar desde una posición política. Uno para decir algo interesante no necesariamente tiene que ser la voz independiente del pueblo que salga. Digo, yo me paro desde acá y desde acá te digo esto, con sinceridad, con claridad, pero sabés desde dónde. De hecho, me parece mucho más valorable políticamente explicarte desde dónde te estoy hablando y no engañarte con que te digo algunas cositas y otras no, ¿entendés? Me parece excelente lo que dices. Entonces me parece, digo, sabiendo esto, digamos, desde la posición de la que hablamos, a la hora de hablar del Día de la Lealtad tenemos dos opciones que podrían ser perfectamente válidas. O podemos juntarnos acá a hablar y aplaudirnos un poco entre nosotros. Vamos al Día de la Lealtad. El sanitarismo El- nos une. Como la celebración, que podría ser una posibilidad. Digo, a todos nos encantan los bombos, la mística, ¿verdad? Pero también, y la verdad que nos iríamos bastante felices a casa con Por todo supuesto. eso.
Pero también podemos hacer algo distinto, ya que hay tantos lugares donde se hace eso y ya lo tenemos por otros lados, podemos hacer algo distinto que es, teniendo en cuenta algo que también nos dijo Marcelo Drueto, me acuerdo cuando arrancamos este programa de radio, que fue, tengan en cuenta que dentro de la federación hay una mayoría que se reivindica peronista, pero también hay varias tendencias dentro de los distintos sindicatos. Así es. Con compañeros que quizás no necesariamente se referencian y que en dentro eso. de los sindicatos hay compañeros que no son peronistas, Exactamente, que son radicales, sí. o son de izquierda, o bueno. O mismo, Pues digo, vos mismo. lo dijimos la vez pasada, hay muchos compañeros libertarios también. Entonces, Tranquilamente. esto lo hemos tratado en otros capítulos de Hay una Actualita, digo. democracia sindical que así lo permite y lo avala, y el sistema es así. Hay una multiplicidad de pensamientos y ideologías y hay que lograr poder enganchar a esos distintos. Hay que hacer un puente entre una fecha muy identificada con el peronismo y qué le puede importar al resto de los trabajadores que no se reconoce de esa ideología, ¿no? Perdón, ¿a los trabajadores o a los estudiantes? O a los estudiantes, sí. ¿No? Obvio. Sí. Porque toca todo. Entonces, obviamente que sin negar la centralidad, porque digo, y ahí es donde nos sale un poco nuestra posición, porque es así, es lo que pensamos, sin negar la centralidad del movimiento peronista y de la figura de Perón en esta fecha, hay algo que viene incluso, vamos a plantear algo que viene incluso del propio pensamiento de Perón, dentro de sus desarrollos teóricos, que tiene que ver con que el peronismo no es algo extraño que se pone por encima de los trabajadores a tirarle la posta, sino que es una expresión genuina de la clase, de los trabajadores, desde sus propias raíces de la periferia hacia el centro, ¿no? Entonces, digamos, no es un movimiento o no es un... su génesis no tiene que ver con revolearle un libro por la cabeza a alguien y que de repente adopte esa ideología, sino que tiene que ver con algo que surgió de las propias raíces del pueblo trabajador y que después, a partir de ese surgimiento, se le fueron dando ciertos moldes teóricos para explicar qué demonios era eso que había surgido como una olla a vapor a partir de 1945, ¿no? Sí, recoge las banderas y materializa... Perdón. Hola. Recoge las banderas y materializa estas luchas y reivindicaciones que tenía en ese momento el movimiento obrero. Exactamente, eso es clave. De carne, digamos. Eso es clave porque el camino no es seguime que yo soy la posta y después, bueno, veo que te consigo, sino que es al contrario. Primero mejoro las condiciones de vida materiales, primero te doy un montón de cosas que te habían sido negadas en toda la historia. Y como primero lo consigue nuestro representante legal, Marcelo Drueto, que está ahí atrás, que ustedes no lo ven, y también está el secretario general, como habíamos prometido, Diego Martín, que primero consigue y después Exactamente. así manteniendo la doctrina al día de hoy. Exactamente, porque, a ver, la construcción de lo que transforme la Argentina en el futuro va a ser obra de todos y todas nosotras. Obviamente con algunas ideologías mayoritarias y otras minoritarias, pero todos empujando en una misma dirección. E insisto que esto no es algo que se me ocurre a mí. Lo decía el propio Perón. El tipo dice, no importa de dónde venimos, importa hacia dónde vamos. Entonces, eso me parece que es clave para entender lo que tenemos, la responsabilidad que tenemos para el futuro. ¿Cuál sería el motivo de celebrar este día? Exactamente, y cómo también se pueden sentir incluidos compañeros que no se identifiquen necesariamente con el peronismo. Quizás ya es más difícil alguien que está completamente en contra de todo lo que representa la ideología peronista. Por supuesto que sí, pero que lo hay. Y que, a propósito de lo que decís, de las mayorías, la mayoría de las personas en la República Argentina es antiperonista. Hay un núcleo duro, hay un 40%, que es durísimo, que es antiperonista en la República Argentina. No sé, hay que ser muy creativo y tener la capacidad. Miren, el otro día vi una foto de José Ignacio Rucci boxeando con el mismísimo Muhammad Ali, boxeando, haciendo una pulseada, en donde la habían teatralizado. Y Muhammad Ali estaba con cara de preocupado y Rucci estaba lo más tranquilo venciendo al multicampeón del mundo de boxeo de pesos pesados, el boxeador más reconocido de toda la historia. Sí. ¿Sabés qué estaban haciendo? Un sindicato de boxeadores. No paraban de incluir gente. De eso se trataba. De cualquier actividad que estaba dando vuelta, de eso formaban un laburo. Y ahí formaban un sindicato. Y ahí después tenías salud, después tenías educación. Y así avanzaban. Exactamente. Sí, Pero obvio. fíjate vos, le genera una reunión con Ali, porque no es que Rucci... ¿viste? Tenía el teléfono, el celu de Mohamed, claro. ¿Viste? Che, nos juntamos mañana. No, es que me parece importante, olvídate, y me parece importante rescatar ese sentido que veníamos diciendo de expresión genuina, porque ahí es donde entra en la lógica de que esto es un hito de la clase trabajadora y no solamente de un partido político.
que Escuchame, comunistas, anarquistas, que socialistas. fue el gran éxito de Perón, poder encaminar ese movimiento que iba más allá de alguna ideología en particular hacia una transformación de la Argentina y encolumnarlo detrás de su liderazgo. Que de hecho, digo, el 17 de octubre también te muestra en lo que pasa, en la cronología de lo que pasa, que tiene bastante menos de armado. Obviamente que siempre hay una organización porque estas cosas no salen solamente espontáneamente, pero hay muchos datos que te dan a entender que hay bastante poco de organización desde arriba y bastante mucho de una reacción genuina. Escuchame, del, estaba pensado para el 18. Claro. Se juntan el 17. Del pueblo trabajador organizado. Se quedan hasta la noche porque lo Claro. que hicieron fue lentizar toda la negociación entre Perón y Farrell, porque la discusión era si se llamaba o si no se llamaba elecciones. Y Perón habla a las 11:20. Claro. ¿Quién Sí, sí, por convocó? eso. ¿Quién convocó? Bueno, El es que fuego siempre había mucho- crece desde abajo. El fuego dicen. siempre crece de abajo. Había mucho de la organización de las comisiones internas de base laburando esto ya desde el 16. De hecho, tengo ahí un par de citas que no las voy a decir porque se nos va el tiempo. Pero lo importante era que esa reacción de general del pueblo es en defensa de un líder que no es que los tenía engatusados porque hablaba lindo, sino No, que... pero igual hablaba lindo. Hablaba lindo, además, pero no era por eso. Digo, lo que hablaba lo sostenía con hechos que mejoraban concretamente sus condiciones de vida. Muy importante recordar esto para el día de hoy. Mejoraba sus condiciones de vida. El lema del esbato, me lo permito traer, digo, mejor Por que decir es supuesto. hacer, mejor que prometer es realizar. Es el pueblo, saliendo a defender a su líder, defendía sus conquistas históricas, digamos. El pueblo siendo consciente de, loco, esto no lo podemos perder. Y esas conquistas eran las que estaban puestas en la figura de Perón y no al revés. Saben que también tenía el- ataques. Y creo que el primero que entendía esto y que también, digo, dejó, o sea, esto no es que Perón lo instiga, sino que al contrario, él más bien se corre y la reacción genuina termina explotando a partir de entender que hay que defender esas conquistas. Y hago las conclusiones muy rápido porque ya tenemos que darle paso al compañero secretario general de San Juan. Entonces, de esto, de nuevo, digo, ¿qué cosas son importantes de lo que intentamos poner hoy? Digo, que los liderazgos, el liderazgo, por ejemplo, de Perón y cualquiera que se vaya a generar de acá al futuro, tienen que ver como... tienen que ser, ¿no? Que tienen que ser, son siempre un emergente natural de un proceso de conquistas de la clase trabajadora, de los trabajadores, y no al revés. No se pone primero la cabeza y después se arma para abajo, sino que por lo general es al revés. Y los grandes líderes, Perón, Néstor, digo, así lo entendieron, digamos. Y también digo que estos liderazgos, estos proyectos no se construyen revoleándole libros por la cabeza a la gente, se construyen con esas mejoras materiales concretas, concientizando al pueblo, digamos, que hay una defensa de derechos que no son un favor de nadie, sino que les corresponden a los trabajadores por una mirada ética y humana de la condición de trabajador y de trabajadora. Esa conciencia es la que te permite a vos salir a defender, y que la lealtad del pueblo siempre va a ser a quien mejora su calidad de vida. No hay una cuestión de me enojo porque no me agradeces o me enojo porque no hay un reconocimiento. Si el laburo está bien hecho, si hay representación, si hay mejora concreta de las condiciones materiales de vida y concientización de derechos del pueblo trabajador, el pueblo siempre va a ser leal y siempre va a saber dónde está el camino. ¿Puedo decir algo chiquito? Lo que La quieras. institucionalización también que acompaña Ujú. esto que vos estás diciendo, porque gracias al apoyo, a la organización del movimiento obrero y todo el apoyo social que tenía en ese momento, digamos, la institucionalización de los derechos, ¿qué pasó cuando la revolución falsamente libertadora o fusiladora, como quieran llamar, deroga la Constitución del 49 y se retoma a la Constitución de 1853? Claro. ¿Pero qué tuvieron que hacer? Agregar el artículo 14 bis. Sí. Porque los derechos sociales conquistados a nivel derechos laborales individual, derechos laborales colectivos y derecho sindical no se tocaban, porque no había quórum en la sociedad como para delegar esos derechos, digamos. Y Entonces, después vienen 20 años de resistencia. o sea, la importancia de Bancar que- 20 años de resistencia no existe sin una conciencia previamente generada. Bueno, pero tuvieron que Nos va a matar mantener, ese hilo. digamos, el 14 bis sigue estando en nuestra Constitución gracias a eso. Pasó Nacho Cancelada, pasó la escuelita sindical por Mundo Sanitarista.